Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos, en el Señor en este día, ya 5 de febrero del 2023. Comenzamos, ¿no es cierto?, lamentando los hechos que han estado ocurriendo en nuestra nación a causa de los incendios forestales, donde lamentablemente ya van varias personas fallecidas. También los desastres causados a los enseres, a los bienes de muchas personas también han sido destruidos. Animales que han sido quemados, que están muertos también. Y bueno, la verdad que el escenario que estamos viendo es muy devastador y también penoso y triste lo que está ocurriendo. Justamente yo el día de hoy estaba preparando el tema de la lección bíblica para este día domingo antes de que ocurrieran estos hechos en nuestro país, pero justamente iba a hablar de un hecho que el apóstol Pedro hace mención en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 19, donde él está mencionando una de las profecías del profeta Joel, donde en los postreros tiempos él menciona que habrá sangre, fuego y vapor de humo. Y estaba preparando este tema para hablarlo el día de hoy y justo ocurrieron estos hechos en nuestra nación. Así que de todas formas iba a hablar de este tema y no quise dejarlo de lado. Supongo que Dios desea que hablemos de estas cosas, que las conversemos, ya, porque era una de las profecías del profeta Joel que fue mencionada por el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, cuando él explica la venida del Espíritu Santo. Así que ese va a ser el tema del día de hoy, donde vamos a estar hablando. Y vamos a comenzar entonces a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 14 al verso 19. Es lo que vamos a analizar el día de hoy, ¿ya? Y le doy lectura entonces a la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Ese es lo que vamos a analizar el día de hoy. Y quiero comenzar explicando, ¿no es cierto?, lo primero, que estos dichos del apóstol Pedro son mencionados en su primer discurso público que él hace. Creo que él jamás a lo mejor hubiese pensado dar un discurso de esta manera, después da muchos más, pero jamás él hubiese pensado, creo yo, en hablar en público, explicando profecías bíblicas, no antes de que nuestro Señor Jesucristo muriese y resucitase. Es después de la resurrección y de la ascensión de Cristo que el apóstol Pedro toma esta valentía, ya pierde el miedo
y no hay duda que la ascensión de Cristo, la resurrección del Mesías, la aparición del Mesías ante todos los apóstoles y ante muchas personas que lo vieron vivo, ya, más la venida del Espíritu Santo, no hay duda de que eso empoderó al apóstol Pedro y tuvo esta fuerza, tuvo esta valentía, tuvo también, se le iluminaron los ojos del entendimiento para entender gran parte de la escritura del Antiguo Testamento en aquel entonces. Y él entonces en muchos de los discursos que después hace a futuro, él puede explicar claramente, puede explicar claramente dichos que fueron dichos por profetas en el Antiguo Testamento, pudo explicar profecías, pudo explicar enigmas en aquel entonces para la gente que vivía en esa época, digamos, que muchas cosas eran incomprensibles de la Escritura o no se podían entender, pero con la venida del Espíritu Santo reciben iluminación de la palabra del Señor, reciben luz de la palabra del Señor y pueden ellos explicar entonces muchas citas bíblicas, muchos hechos bíblicos, incluyendo esta que estamos analizando el día de hoy, donde se da el hecho de que vino el Espíritu Santo, la promesa que Jesús le había hecho a los apóstoles, donde habían alrededor de 120 personas reunidos esperando que ocurriera este suceso, y en el momento que ocurre no pasó inadvertido, porque tal como lo menciona la Biblia, hubo un estruendo, hubo una ráfaga de viento, ya fue inevitable de que la gente no pudiese darse cuenta de que algo anormal estaba ocurriendo donde estaban reunidos estas 120 personas. Es por esa razón que la gente se agolpa a ver lo que estaba ocurriendo en ese lugar donde estaban reunidos estas personas y se dan cuenta, ¿no es cierto?, que algo no estaba bien, que algo sobrenatural estaba ocurriendo, y la primera explicación que dan las personas que ven este hecho, que ven a estas 120 personas hablando en otros idiomas, buscan una explicación y por ahí dentro de las explicaciones que se da era que ellos estaban ebrios, que estaban llenos de mosto, que estaban, ¿no es cierto?, bebidos demasiado y estaban hablando de esa manera. Es entonces donde el apóstol Pedro se pone en pie y da su primer discurso para explicar el fenómeno, este hecho sobrenatural que estaba ocurriendo, y que pudiesen el resto de la multitud que se volcó sobre este lugar donde ellos estaban para ver lo que ocurría. Entonces el apóstol Pedro, puesto en pie, da su primer discurso y explica lo que está ocurriendo, y comienza el apóstol Pedro diciendo entonces en su primer discurso: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces el apóstol Pedro, para aclarar lo que estaba ocurriendo y darle una explicación a lo que estaba ocurriendo, para que el resto de la gente entendiera que ellos no estaban ebrios, ya, sino que lo que estaba ocurriendo se estaba cumpliendo una profecía que había dicho el profeta Joel, que Dios, digamos, le dio esta profecía al profeta Joel y él la escribió, la habló. Y era una profecía que se entendió en ese momento, cuando ocurre este hecho, cuando ocurre esta situación,
el apóstol Pedro entonces entiende que lo que está ocurriendo es el cumplimiento en parte de esta profecía que el profeta Joel había mencionado. Esa profecía del profeta Joel, por supuesto, menciona muchos hechos que iban a ocurrir en el futuro, y eso se ha ido cumpliendo en forma paulatina a medida que el tiempo ha ido avanzando. Pero en ese momento ya se estaba cumpliendo una parte de ella, que era la venida del Espíritu Santo, donde muchas personas iban a profetizar, iban a hablar en lenguas, ¿no es cierto? Donde iban a tener sueños y una infinidad de cosas que menciona en esta profecía, ¿no es cierto? Como lo dice acá en el versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Ya? Y eso es lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pero el apóstol Pedro menciona acá, ¿no es cierto?, en el versículo 19, y dice que en los postreros tiempos también dijo el profeta Joel, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. ¿Ya? ¿Qué es un prodigio? Un prodigio, ¿no es cierto?, es un hecho maravilloso, algo que escapa de las leyes que nosotros conocemos, ya sea de las leyes de la física, las leyes terrenales, ¿no es cierto? Y todo tipo de ley que existe, ¿no es cierto?, que hace funcionar nuestro planeta, nuestro entorno, la naturaleza que conocemos. Cuando ocurre un hecho, ¿no es cierto?, que no se puede explicar de acuerdo a la ciencia que tenemos, a los conocimientos que tenemos, entonces pasa a ser, ¿no es cierto?, un prodigio. Y menciona Pedro que el profeta Joel dijo que en los postreros tiempos iban a haber prodigios en el cielo y también iban a haber señales en la tierra. ¿Ya? Por supuesto, el apóstol Pedro no alcanzó a ver a lo mejor estos prodigios en el cielo y estas señales en la tierra que él menciona acá, ¿ya? Él estaba viendo parte de la profecía de Joel, que fue la venida del Espíritu Santo, donde estaban profetizando, donde estaban hablando en lengua, ¿ya? Pero el apóstol Pedro está claro y él recibe luz de la palabra del Señor y explica, ¿no es cierto?, que lo que estaba ocurriendo era parte del cumplimiento de la profecía de Joel, aunque él menciona toda la profecía, y en el versículo 19 dice que en los postreros tiempos Dios daría prodigios arriba en el cielo y las señales abajo en la tierra. ¿Y qué señales habrían abajo en la tierra? Y las menciona acá. 3 señales iban a haber en la tierra: sangre, fuego y vapor de humo. Y estas señales me han hecho pensar, meditar en este tema. Y no lo digo por los incendios que han estado ocurriendo en nuestro país. Ya yo venía analizando este pasaje bíblico, estas señales que son mencionadas por el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, porque estas señales Pedro no las vio en su tiempo, ya no alcanzó a ver estas señales él, de manera que si trasladásemos los hechos que están ocurriendo en el mundo entero, en estos días actuales, ya Pedro no tendría duda en decir que lo que está ocurriendo ahora en nuestro tiempo es cumplimiento de la profecía de Joel. De eso no tengo duda, que Pedro diría:
es exactamente lo que Joel mencionó en su profecía, ¿ya? Porque las tres señales que menciona el profeta Joel y que son mencionadas por Pedro en el libro de los Hechos, cuando él explica el hecho que estaba ocurriendo sobrenatural en ese momento, estas tres señales que menciona que van a haber en la tierra en los postreros tiempos, es decir, en los últimos días, antes de que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Y estas tres señales, la primera es sangre, es decir, va a haber derramamiento de sangre en la tierra a un nivel, por supuesto, ya sobrenatural, es decir, algo que va a sobrepasar al ser humano, y eso hoy día lo estamos viendo a través del mundo entero. Es decir, el hecho de que hoy día haya en guerra, se estén matando personas, ya que haya derramamiento de sangre en diferentes naciones, injustamente, por supuesto, injustamente, y estos hechos hoy día ya estamos tan acostumbrados a esto que, que ya se le dejó casi de dar importancia a la muerte de un ser humano. A ese nivel está llegando la humanidad, ¿ya? Imagínense de las guerras que están activas, como por ejemplo la más grande que tenemos en este momento, que es Ucrania con Rusia, donde ha muerto ya, no sabemos la cuenta de cuántas las personas que han muerto entre civiles y soldados. Ya el mundo está acostumbrado a eso, como que se ha normalizado. Mientras tanto, las guerras estén dentro del marco que la ONU fija, ¿no es cierto?, que no se usen tipos de armamentos químicos, tipos de armamentos nucleares, pero mientras usen otro tipo de armamento, no importa que ellos se maten. La regla, la guerra, digamos, estando dentro de esas reglas, está todo bien. Y a ese nivel hemos llegado, cuando debiéramos todos condenar una situación de esa manera, ¿no es cierto?, no debiera haber ninguna regla para que una persona esté muriendo en una guerra de esa manera. También ha muerto mucha gente por desastres, ¿ya? Y en muchos de estos desastres son causados por el hombre, como se ha estado, ¿no es cierto?, viendo acá en Chile que la mayoría de los incendios que han estado ocurriendo han sido causados por el hombre, ya sea intencional o involuntariamente. La mayoría son causadas por el hombre. Y en otras naciones ha ocurrido lo mismo, es decir, lo que estamos viendo acá en nuestro país, en nuestra nación, que para nosotros hoy día, ¿no es cierto?, ha sido asombroso, porque no habíamos vivido un incendio de esta magnitud, donde en varias regiones se presentaron focos de incendio, pero en otras naciones ya llevan varios años con esta situación, con este tipo de incendios, digamos, y también con altas temperaturas que en el verano han llegado incluso en algunos lugares hasta 50 grados. Y esto, por supuesto, ayuda también a que muchos focos de incendio se hagan de manera natural, digamos, dado a las altas temperaturas y donde hay combustible por ahí, ¿no es cierto? Se da esto de que también hay focos de incendio que se inician de manera sola. Pero lo cierto es que analizando esta profecía que Pedro menciona y que explica en el libro de los Hechos, donde en los postreros tiempos íbamos a tener estas señales en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo, y es lo que hoy día estamos viendo, ¿no es cierto?, y es lo que hoy día estamos como normalizando en nuestro planeta, ¿no es cierto?,
que ya nos estamos acostumbrando a estas cosas, ya no las estamos viendo como una señal, ¿ya? Sino que estamos viendo cómo prevenirlas, cómo actuar mejor, cómo hacer esto otro, pero no está ocurriendo lo que debiera ocurrir en los seres humanos, que es hacer techubá, es decir, que haya en nosotros arrepentimiento, que haya, ¿no es cierto?, en nosotros un volcamiento hacia la presencia del Señor, que haya una meditación de esto y poder reconocer en este tiempo y poder decir lo que estamos viendo el día de hoy no es otra cosa que el cumplimiento de la profecía que mencionó el profeta Joel, ya, donde habrían muchas señales en los tiempos finales que se inician allá en el tiempo de los apóstoles, por allá por el año, ¿no es cierto?, 39 más o menos, de la era común, es decir, de nuestra era, de nuestros tiempos. Se inicia allí después de la ascensión de Cristo, con la venida del Espíritu Santo, da comienzo a estas profecías que menciona el profeta Joel, a estos hechos que menciona el profeta Joel, y que hoy día, ¿no es cierto?, ya estamos viendo las últimas señales de esta profecía que corresponden al derramamiento de sangre, ¿no es cierto?, al fuego y al vapor de humo. Si todo esto que está ocurriendo en nuestros días, todos los hechos que están ocurriendo en nuestro tiempo actual, los trasladásemos al periodo del apóstol Pedro, al tiempo del apóstol Pedro, sin ninguna duda el apóstol Pedro diría, lo que estamos viendo es cumplimiento de la profecía de Joel, no tengo ninguna duda de ello, ¿ya? Y no lo estoy diciendo yo de un pensamiento, de una interpretación mía, lo están diciendo las autoridades a nivel mundial. Ya varios años ya que vienen, ¿no es cierto?, mencionando que las temperaturas van a aumentar de una manera escandalosa, de una manera proporcional bastante alta, dado, ¿no es cierto?, que el planeta se contaminó, que el planeta, ¿no es cierto?, se destruyó, y donde aquí todos los seres humanos hemos hecho un aporte para que eso ocurriera, sobre todo la parte mayor la han aportado las industrias, las fábricas, ¿no es cierto?, con la mayor parte de la contaminación de nuestro planeta, es decir, se dañó lo que Dios nos entregó en nuestras manos, lo dañamos. Hoy día el planeta está funcionando de manera irregular, no está correctamente, ¿no es cierto?, y esto ha causado que vamos a vivir altas temperaturas, donde vamos a vivir varios incendios, donde va a haber derramamiento de sangre, ya sea por estos mismos desastres que estamos viendo el día de hoy, o también por las guerras, ¿no es cierto?, también por la delincuencia. Hoy día la delincuencia están matando a diestra y siniestra, ¿no es cierto?, y tienen toda la inmunidad a estos delincuentes, ya no tienen problema con matar a una persona, porque si lo encuentran, lo máximo que van a estar presos, por lo menos en nuestro país, van a ser 2 años, aunque le digan 5 años y un día, pero ellos hacen conducta, ya a los 2 años lo tienen afuera. Así que, digamos, dado las penas bajas que hay en nuestra nación, y eso si es que logran, digamos, dar con los delincuentes, con los asesinos, ya, pero muchos casos quedan inmunes, y así que, digamos, el valor de la vida de una persona en la actualidad no vale nada, así que, digamos, esto ha ido aumentando estos tipos de delitos de asesinato, ya donde ya en nuestra nación se descontroló. Las autoridades, para mí, perdieron el control, donde ya las personas disparan, ¿no es cierto?, a diestra y siniestra en la calle, por cualquier motivo, incluso porque una persona miró fea a otra persona, ya sacan armas, ¿no es cierto?, y están disparando. El día de ayer, por ejemplo, veíamos que una persona aquí en nuestra nación fue a cobrar el arriendo, donde tenía una propiedad en arriendo, y lo mataron por ir a cobrar lo que correspondía, por ir a cobrar lo justo, y le dieron muerte. Entonces,
podríamos decir que los dichos de Pedro en el libro de los Hechos, cuando menciona la profecía de Joel, que se estaba dando los inicios de los cumplimientos de esta profecía, donde nosotros hoy día estamos viendo el final de esta profecía de Joel, ya, ¿no es cierto?, donde iba a haber derramamiento de sangre, donde íbamos a tener fuego por diferentes razones, ya sea por los incendios, ya sea, ¿no es cierto?, por las guerras, ya sea por la contaminación de las industrias. Es decir, vamos a estar marcados en los últimos tiempos por el fuego, por la sangre y por este vapor de humo, donde ya las autoridades mundiales han mencionado, ¿no es cierto?, que en el planeta se generó y se formó el efecto invernadero, ¿no es cierto?, donde dado a las altas temperaturas y la alta contaminación se ha formado, ¿no es cierto?, este efecto de invernadero, es decir, este vapor de humo que menciona el profeta, que mencionó el profeta Joel y que fue, ¿no es cierto?, también mencionado por el apóstol Pedro, donde él dice, lo que está ocurriendo aquí es el cumplimiento de la profecía de Joel. Y hoy día, sin duda, tengo que decir lo mismo, lo que estamos viendo no solamente en nuestra nación, sino en el mundo entero, ¿ya? Y lo que va a ocurrir a futuro, porque esto no va a mejorar, no se va a arreglar, porque las altas temperaturas ya llegaron a nuestra nación, ya tuvimos temperaturas de 40 grados el día de ayer en algunas regiones, el día de hoy las vamos a volver a tener y en el futuro van a seguir estas altas temperaturas en la temporada de verano, ¿ya? Y por supuesto va a ser, ¿no es cierto?, causa también de muchos desastres naturales, en este caso por el fuego. Así que, amados hermanos en el Señor, lo que el apóstol Pedro mencionó en el libro de los Hechos tenía toda la razón al decir que lo que estaba ocurriendo en ese momento era lo dicho por el profeta Joel, solo que ellos estaban viendo la primera parte, que fue la venida de la promesa del Espíritu Santo, ¿ya? Hoy día nosotros estamos viendo la parte final de esta profecía, ¿ya?, donde iban a haber señales en el cielo, ya iban a haber prodigios en el cielo, es decir, cosas sobrenaturales que también nosotros ya las estamos viendo, ¿no es cierto? Hay cosas que podemos ver a los humanos, hay cosas que ya con la tecnología que hoy día tenemos, que tienen los científicos, ¿no es cierto?, con que tiene la NASA, donde nos ha compartido imágenes sorprendentes que han estado ocurriendo en el cielo, hechos que han estado ocurriendo que son que no tienen explicación, ¿no es cierto?, como por ejemplo estos días anduvo un cometa que le llamaron el cometa verde, que supuestamente ese cometa pasó hace 50.000 años atrás, ya lo he dicho, que no sé de dónde sacaron ese registro de 50.000 años atrás. Para mí es una de las señales que están ocurriendo en el cielo, como muchas otras que están ocurriendo, ¿ya? Y por supuesto, las señales que hay aquí abajo en la tierra, que son el derramamiento de sangre, el fuego y el vapor de humo, que ya están para quedarse entre nosotros y que no es otra cosa que el cumplimiento final de la profecía del profeta Joel. Estoy hablando de esto y lo pensé hablar ya muchos días atrás, antes que ocurriese lo que está pasando en nuestro país con los incendios forestales. No quise cambiar esta lección de hoy día, quise darla de igual manera para que tomemos conciencia, para que recapacitemos, para que aquellos entendidos puedan entender que estas señales que estamos viendo, que lo que estamos observando el día de hoy y viviendo en vivo y en directo en nuestra nación, nos hagan hacer techubá, es decir, que haya entre nosotros retorno al Dios creador, al Dios eterno, ya, que haya, ¿no es cierto?, en nosotros arrepentimiento, como dijo Juan el Bautista, ya, y pueda haber este retorno así a nuestro Creador
y reconocer por sobre todas las cosas que la palabra del Señor no se equivoca y no se va a equivocar, no va a errar, tal como lo dijo Jesús, ni una tilde, ni una jota de la palabra del Señor va a pasar por alto, se tiene que cumplir. Que el Señor de paz les pueda bendecir en este día de hoy, que tengan una buena semana, ¿ya? Y qué más nos queda hacer a nosotros como hijos de Dios, cooperar, ayudar en lo que más podamos a nuestros compatriotas que le ha tocado vivir estos momentos difíciles en nuestra nación. Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que estar siempre allí para ayudar y apoyar. Así que ese es el llamado, ¿no es cierto? De que, bueno, ya sé que todo el mundo lo está haciendo, ¿no es cierto? Por lo menos nuestra nación se caracteriza por ser solidario ante estas situaciones difíciles que nos ha tocado vivir en nuestro país. Que el Señor de paz les bendiga, Jehová Shalom, y nos veremos el próximo domingo si Dios así nos permite.